para nosotras es una oportunidad de presentar y de compartir y de poner en discusión un material que acabamos de sacar, que se llama justamente Una lectura feminista de la deuda. Es este pequeño librito, cuaderno, que se llama Vivas, libres y desendeudadas nos queremos, como subtítulo, que es una acción que hemos hecho y que la que vamos a comentar. Es un cuaderno, libro que va a estar disponible en Traficantes y que para nosotras, digamos, producirlo, editarlo y ponerlo en circulación tiene el propósito de impulsar una investigación colectiva, justamente, sobre cómo pensar el problema financiero desde las prácticas feministas actuales. En este sentido, la producción, digamos, de este material no puede desacoplarse del proceso largo de las huelgas feministas, es decir, se inscribe en ese horizonte de problematización, de organización, donde, digamos, varias compañeras estamos haciendo el trabajo de intentar conectar la cuestión de las finanzas y el gobierno de las finanzas a la discusión sobre la huelga. Es decir, es una conexión que no es evidente, que no es fácil, pero que para nosotras resulta bastante fundamental y bueno, vamos a tratar de comentar un poco cuáles han sido los nudos de problemas que nos han llevado a poder abrir este debate de lo financiero, la finanza, la explotación financiera. Es decir, vamos a ir viendo la constelación de conceptos que estamos trabajando para plantear esto, insisto, en el horizonte de el proceso político de la organización de las huelgas. Para empezar por ahí, diría, vamos a ir presentando entre las dos la producción misma de este material, un poco las hipótesis políticas, las pistas y la cocina, digamos, en la que hemos hecho este material. Creo que enfatizar o subrayar que hemos hecho esto y que hemos podido pensar, o que las condiciones de posibilidad para pensar las finanzas están dadas por este horizonte organizativo de la huelga feminista, es lo que nos ha permitido, diría para empezar, discutir las finanzas desde un punto de vista de la conflictividad social, ¿no? Sería como primera premisa, es decir, en qué sentido podemos leer el papel de las finanzas en las conflictividades sociales que vemos hoy desplegarse. Y el segundo punto, o la segunda clave que tratamos de pensar, es cómo discutir las finanzas desde el punto de vista de la defensa de nuestras autonomías, ¿no? Entonces, ahí tratar de imbricar la cuestión de la conflictividad y la agresión y defensa de las autonomías, para nosotras han sido un poco las claves de inteligibilidad, ¿no? De tratar de, como vamos a desarrollar, de bajar de la abstracción, de quitarle poder de abstracción a las finanzas y sobre todo al discurso erudito sobre las finanzas. El material intenta también postular algunas dimensiones de en qué sentido la deuda es hoy un dispositivo privilegiado de las nuevas formas de explotación, ¿no? Tratamos de, bajo ese título grande, ¿no?, empezar a concretizar, a llenar de narración y de situaciones concretas qué significa que la deuda sea hoy uno de los dispositivos privilegiados de explotación. Cómo funciona, con qué tipo de tramas económicas se vincula, algo que para nosotras es muy importante, con qué economías de la obediencia se articula la deuda. Es decir, empezamos a desgranar esta idea de la deuda como dispositivo de explotación con preguntas concretas, ¿no? Y eso ha sido un poco un trabajo que hemos hecho en conversación con otras compañeras, que ahora vamos a contar también en qué han consistido esas conversaciones. El segundo punto, digamos, para tratar de pensar estas formas de explotación, tiene que ver con tratar de articular el dispositivo de la deuda con las violencias machistas. ¿Cuál es la relación? ¿Verdad? Intuíamos, como muchas otras compañeras, que había una especie de relación orgánica entre las formas actuales de violencias machistas y la deuda como dispositivo de explotación. Bueno, ¿cómo se da eso? ¿De qué manera? ¿Cómo lo podemos desplegar? ¿Cómo lo podemos investigar?
Y estas preguntas las hacemos, además de en este contexto general de la organización de la huelga, de la problematización del trabajo desde el punto de vista de la huelga feminista, en un contexto, digamos, de mucha urgencia política, podríamos decir, que es el avance del fascismo a nivel regional, creo que podríamos decir a nivel global, pero que para nosotras también tiene que tener un punto de investigación de cómo vemos articularse hoy las formas de explotación del capital y de extracción de valor por parte del capital con unas micropolíticas fascistas, ¿no? Entonces, ese era otro punto ahí que también nos interesaba, bueno, cómo funciona la deuda para operativizar esa pregunta más macro, más general, de cómo hoy el fascismo se articula a nivel de las micropolíticas. Son todas preguntas bastante grandes, pero las voy poniendo como para mostrar un poco las capas o los estratos, digamos, que han tenido como distintos niveles de articulación en esta investigación y que después las podemos ir abriendo. Bueno, una de las consignas, y que es el título del texto que hemos escrito, tiene que ver con esta idea de sacar del closet a la deuda. Y esta ha sido una de las consignas que hemos trabajado también con varias compañeras, ¿no? Es decir, para nosotras sacar del closet a la deuda significa un triple movimiento, o es el que intentamos proponer aquí. Por un lado, visibilizar la cuestión de la deuda y la cuestión del problema financiero. Es decir, nosotras decimos dejar de estar haciendo cuentas cada una a solas, ¿no? Es decir, cómo sacar la deuda de ser un problema estrictamente privado, ¿no?, que se resuelve en la intimidad, y tratar de volverlo un problema común. En ese sentido, para nosotras, esta manera de hacerlo visible, de volverlo problema común, tiene el objetivo estratégico de sacarle su poder de abstracción, ¿no? En general, las finanzas, pero todo el lenguaje de las finanzas, que va desde los mercados bursátiles hasta el interés que pagamos en la tarjeta de crédito, tiene siempre una suerte de metafísica incognoscible, ¿no? Nunca entendemos bien de qué están hablando, son unas premisas que desconocemos, es siempre un lenguaje que parece técnico y es a la vez oscurantista. Es decir, lo que tratamos de hacer es sacarle ese poder de abstracción a lo financiero, a las finanzas, y una de las maneras que encontrábamos era, bueno, ponerle narración, ¿no?, sacar ese problema como problema individual y privado, hacerlo común, y visibilizar la cuestión de la deuda, es decir, sacarle toda esa carga de moral y de vergüenza a la que está asociada la deuda, y sobre todo como problema individual y privado a resolver a solas, ¿no? Ese ha sido un poco el movimiento. Y además de estos dos desplazamientos, ¿no?, de volverla pública y convertirla en problema común, para nosotras el movimiento feminista le ha dado un empuje a esta cuestión, que es, bueno, ¿y cómo pensamos la desobediencia a las finanzas? ¿Qué significa desobedecer a las finanzas o el gobierno de las finanzas? ¿Qué significa tener capacidad de desacatar la deuda? Para nosotras este tercer punto es fundamental, porque hace que esto no sea solo una perspectiva analítica, ¿no?, sino cómo construir una analítica desde la insubordinación o desde el deseo de insubordinación. Es decir, cómo no separar un discurso analítico, ¿no?, de comprensión o de inteligibilidad de un fenómeno social, político y económico, si se lo piensa desde el movimiento de desobediencia, de desacato. En un plano, digamos, que parece tan difícil, que es desobedecer a las finanzas, ¿no? Justamente cuando el patrón financiero, digamos, parece lo que no tiene patrón, ¿no? Dice, lo que no tiene cuerpo al cual desobedecer, lo que no tiene figura en la cual está concentrado el poder, sino que es la pura abstracción del capital. Entonces, esos problemas nos parecían que, digamos, desde una lectura feminista, tenían la potencia y la fuerza de politizar y colectivizar el problema financiero. El material que hicimos también intenta hacer una discusión con un libro que en Argentina, pero imagino que acá también, ha tenido mucha
repercusión, que es La fábrica del hombre endeudado, de Mauricio Lazarato, que allá fue publicado en el 2013. Y lo que queríamos discutir con él es, digamos, la forma en que él postula una subjetividad universal de deudor-acreedor, ¿no? Y la capacidad de proyectar esa subjetividad. Y nosotros decíamos, bueno, la verdad que no es lo mismo la subjetividad deudora de un estudiante norteamericano de una universidad privada que de una mujer cooperativista de un barrio de Buenos Aires, ¿no? Entonces, y eso no nos parecía una cuestión secundaria, ¿no? o de matices, sino que justamente son el tipo de diferencia que hace a la lectura feminista de la deuda. Nosotras identificamos por lo menos 5 puntos de discusión de esta diferencia que la lectura de Lazarato creemos no toma en cuenta. Por un lado, ¿qué significa la moralización que tiene la deuda cuando está dirigida a mujeres y a cuerpos feminizados? Es decir, cómo se construye la figura de las mujeres deudoras como pagadoras ejemplares, por ejemplo, ¿no? Hay una cantidad de créditos y microcréditos especialmente dirigidos a las mujeres, especialmente dirigidos a la figura de la mujer emprendedora, especialmente dirigidos, ¿no?, a valorizar la versatilidad y la multiplicidad de tareas que históricamente estamos acostumbradas a hacer como una especie de capital humano a explotar por las finanzas, ¿no? Entonces, ahí nos parece que la deuda funciona como un dispositivo de moralización específico cuando está dirigido a mujeres y cuerpos feminizados, migrantes, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, esa diferencia no nos parece menor. El segundo punto que identificamos es justamente cuál es el diferencial de explotación cuando la deuda recae sobre mujeres y cuerpos feminizados, porque implican relaciones de subordinación diferentes, ¿no? No es lo mismo decimos, una mujer que está sufriendo violencia de género y que no puede huir de esa violencia o de ese hogar porque está endeudada que un varón, ¿no? Entonces ahí también eso aparecía mucho, además en las discusiones, en los talleres, en las distintas entrevistas. Bueno, ¿cuál es el diferencial de subordinación de las relaciones que hace que la deuda opere también con un diferencial importante? El tercer punto que marcamos es cuál es la relación específica de la deuda con las tareas de reproducción social. Es decir, ahí nos interesa en particular ver cómo la deuda se ha ido imbricando, digamos, con la provisión de servicios básicos, con la reposición de infraestructura popular en los barrios, en los territorios, una vez que, digamos, no hay servicio público. Entonces, cómo hoy, digamos, para reproducirnos necesitamos tomar deuda. Es decir, cómo el hecho de vivir en sí mismo ya hoy genera deuda, ¿no? Es decir, ¿qué estamos subsidiando por medio de la deuda de manera privada e individual lo que deberían ser servicios públicos o servicios comunes, ¿no? ¿En qué sentido ahí la deuda está explotando, digamos, esa ausencia de servicio público? Y ahí, por supuesto, hay un rol diferencial también del papel en la producción de infraestructura social y popular que juegan las mujeres, especialmente migrantes, en los territorios. Un cuarto punto justamente tenía que ver con hacer este enlace con violencia machista y deuda, vinculado al punto anterior, también a la dimensión de deuda y reproducción social. Y un quinto punto que identificamos tiene que ver con qué significa los posibles a futuro que bloquea la deuda, ¿no? Es decir, eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero la idea es, la deuda es una obligación, ¿no?, de nuestro trabajo futuro, ¿no? Es una explotación de nuestro trabajo futuro, es una promesa de explotación a futuro. Entonces, internamente, al interior de las formas de trabajo, la deuda funciona produciendo una compulsión a la flexibilidad. Y esto lo vemos en muchos barrios, en muchos territorios, que dicen, una vez que estás endeudado o endeudada, no importa de qué trabajes, lo importante, lo que hace de continuo, lo que estructura la obligación a futuro es la deuda. Y para, digamos,
responder a esa obligación a futuro que es la deuda, ahí empieza a jugar una intermitencia de empleos, una diversidad de ingresos que no importa de dónde provengan, lo que importan es que garanticen el pago de la deuda. Entonces, la deuda funciona como dispositivo interno de la flexibilización y de la precarización, pero sobre todo distribuye, ¿no?, una obligación compulsiva a aceptar cualquier tipo de trabajo. Y esto en los barrios implica una articulación muy estrecha con las economías ilegales, que son las que hoy, digamos, son más capaces de proveer ingresos y formas, entre comillas, laborales, ¿no?, justamente cuando la estructura de obligación a futuro está organizada por la deuda. Entonces ahí hay una relación, nos parece fundamental, en tratar de pensar cómo la deuda reorganiza las formas laborales, incluso más allá del salario, ¿no?, del salario como estructura estable. Es decir, cuando hoy la estabilidad está dada por la obligación a futuro organizada por la deuda, más que por el salario de un empleo que podemos dar por sostenible en el futuro, ¿no? Es decir, lo que organiza, ¿no?, la temporalidad a futuro es la obligación de la deuda. Entonces, eso cómo rearticula y reorganiza las formas laborales. Ese era otro punto que nos parecía especialmente importante, sobre todo en términos de entender la temporalidad futura, la temporalidad que se pone en juego con la deuda. En este sentido, son para nosotras estas como pistas de investigación, ¿no? Cada una de estas se podrían abrir y se podrían conversar, y el libro está organizado también a partir de algunas preguntas que nosotras pretendíamos como guía práctica para que trabajar este material en talleres, en debates, en discusiones. Hay 3 preguntas o 3 afirmaciones que pusimos que tienen que ver con cómo hacer este ejercicio de una lectura feminista de la deuda. Una primera afirmación que ponemos es: una lectura feminista de la deuda es la que opone los cuerpos y las narraciones concretas de su funcionamiento a la abstracción financiera. Es decir, ahí de nuevo, ¿no?, cómo romper con esta forma en que las finanzas se jactan justamente de su poder de abstracción. Y ahí en ese sentido nos parece muy importante ver, digamos, las escenas concretas en que la deuda se aterriza en cuerpos, en conflictos y en territorios. Un segundo punto que poníamos es: una lectura feminista de la deuda implica detectar cómo la deuda se vincula con las violencias contra los cuerpos feminizados. Acá también nos parece importante ver la deuda en todas sus formas de ambivalencia, es decir, la deuda te fija en una situación, por ejemplo, de violencia, y a la vez, muchas veces la deuda posibilita un movimiento, ¿no? Por ejemplo, migrar, endeudarse para migrar. Entonces, más allá de el funcionamiento de fijación o de inmovilización, lo que nos interesaba es tratar de pensar justamente cómo explota una disponibilidad de trabajo a futuro, ¿no?, sea por fijación o sea por movimiento. Y un tercer punto es cómo una lectura feminista de la deuda nos implica comprender las formas de trabajo desde una clave feminista, es decir, visibilizando trabajo doméstico, reproductivo, comunitario, y a la vez cómo las finanzas hoy tienen la astucia, ¿no?, de reconocer y explotar esos trabajos históricamente, digamos, no reconocidos o invisibilizados o depreciados. En ese sentido, hay una capacidad, digamos, de los dispositivos financieros de reconocimiento muchas veces más rápidamente que ciertos discursos sociales y políticos, ¿no? Es decir, lo que vemos, y en Argentina esto es muy claro, y en varios países de América Latina, y bueno, creo que es una discusión para ver si aquí también, las finanzas hoy se aterrizan en territorios y en economías que supuestamente son marginales, vulnerables, no capitalizadas, es decir, en barrios donde se supone que no hay trabajo estable, y efectivamente no lo hay. Entonces la pregunta es: ¿qué explotan las finanzas, ¿no? ¿Qué tipo de vitalidad popular, qué tipo de trama vital explotan las finanzas? Si no es que
hoy vemos que las y los sujetos endeudados no son solamente los y las sujetos asalariados, sino que hay una capacidad de las finanzas de saltar la mediación salarial para proveer crédito y para proveer deuda. Entonces, ¿qué tipo, ¿no?, de posibilidad de explotación y de extracción de valor ven las finanzas en territorios y en economías que supuestamente desde muchas categorías políticas son pensadas como poblaciones superfluas, marginales, vulnerables, excluidas? Es decir, ahí vemos una inteligencia y una astucia de las finanzas en reconocer una productividad, ¿no? Entonces ahí hay también una, digamos, una lectura política que hacer, ¿no? La capacidad que tienen las finanzas justamente de reconocer otras economías. Entonces ahí me parece que hay una discusión y una batalla interesante a pensar en qué sentido las finanzas están explotando una trama productiva que ya no tiene, digamos, los bordes o el confinamiento del trabajo asalariado. Bueno, para retomar un poco lo que decía Vero, de contar un poco la cocina del libro, me gustaría reforzar lo que decía Vero, de pensar que este libro fue, por supuesto que está basado en investigaciones previas, pero que es impensable sin el horizonte organizativo del paro, y eso tiene mucho que ver con la selección de las entrevistas, en el sentido de el proceso del paro en Argentina, de la huelga feminista, produjo una serie de asambleas donde participaron, asambleas muy transversales, donde participaron mujeres, lesbianas, travestis y trans, por ejemplo, mujeres que estaban en situación de cárcel, mujeres trabajadoras sexuales en conflicto con la policía, mujeres indígenas, un tipo de transversalidad en esas asambleas en las que de alguna manera empezamos a hacer un proceso en el cual empezamos a pensar las violencias machistas, pero reconociéndonos como productoras de valor. Y eso se ve muy claramente en las entrevistas, cómo estaban atravesadas de alguna manera, todas reconociéndose como productoras de valor y también con un lugar específico de subordinación en las relaciones sociales, y eso se ve en las 5 entrevistas. Una de ellas es a una chica que estaba en situación de cárcel, que cuenta cómo piensa la cárcel como un sistema de deudas, donde cuenta que estar adentro de la cárcel, aún estando dentro de la cárcel, ella seguía endeudada para mantener a los hijos afuera, y también pensándolo en relación a cuál era el papel del padre de sus hijos, y también en el sentido de pensar también la deuda ensamblada por ejemplo, con lo que exigía la justicia para que ella pudiera salir y obtener la libertad, que era otra deuda. Es decir, ella no podía salir de la cárcel porque salir de la cárcel implicaba pagar un dinero que no tenía. Entonces, una de las entrevistas es de una compañera que estaba en situación de cárcel y que también participaba en las asambleas feministas de preparación del paro. Otra entrevista fue hecha en un barrio de la capital federal, Buenos Aires, un barrio de lo que se llama allá habitualmente como asentamiento, como villa, donde hay una asamblea de mujeres migrantes organizadas, todas ellas también atravesadas por el proceso de organización de la huelga feminista, donde ellas cuentan, primero cuentan cómo la deuda, de alguna manera, esto que decía Vero, cada vez está tomando más ámbitos de la vida cotidiana, donde hoy en día en Argentina comprar medicamentos implica endeudarse, pagar tarifas de servicios públicos implica endeudarse, y estas mujeres hacen una conexión directa sobre lo que implica en términos de cómo se resienten los vínculos en el barrio, cómo la deuda les quita tiempo para militar, les quita tiempo para sus hijos, les quita tiempo para atender la salud de integrantes de su familia.
Y algo que nos pareció también muy importante es que estas mujeres son mayormente migrantes de Bolivia y cuentan en esa entrevista cómo utilizan una práctica tradicional en Bolivia, el pasanacu, ¿no? Que es básicamente una... ¿cómo lo explicarías el pasanacu? A ver, ¿vos qué te sale mejor? Una forma de préstamo. Sí, una forma de préstamo Comunitaria. donde, por ejemplo, somos 10 mujeres y ponemos 100 cada una y ese fondo les toca un mes a cada una. Y esa práctica la estaban usando para desendeudarse, es decir, la mujer del barrio que estaba más comprometida con estas deudas, la asistían con esa práctica de financiamiento comunitaria. Después tenemos la tercera entrevista, que es a una militante feminista de Pernambuco, de Brasil, que cuenta cómo el 8 de marzo pasado la actividad que realizan las feministas en Manaus, que es una ciudad muy cerca del Amazonas, ocupan la empresa de energía, denunciando que habían, entre otros acuerdos del gobierno, se estaba financiarizando el cobro de tarifas y se estaban inventando deudas y judicializando el pago de tarifas, y cuenta esto qué tipo de... cómo afectó eso las economías, la economía y sobre todo la economía de la agricultura en el Amazonas, y cómo produjo muchas veces que muchas familias tuvieran que dejar de hacer lo que estaban haciendo en sus lugares para migrar. La cuarta entrevista es una entrevista que hacemos a una sindicalista de una de las centrales más importantes de Argentina, donde nos cuenta que uno de los problemas que está emergiendo con el trabajo territorial es lo que tiene que ver con adolescentes endeudados, muchas veces antes de cumplir la mayoría de edad, y cómo la deuda, como esas tarjetas de crédito o préstamos que llegan solamente con el nombre y apellido a la casa de los adolescentes, están de alguna manera organizando, se están ensamblando con la precarización de los empleos de los jóvenes. Es decir, los jóvenes se endeudan y toman empleos cada vez peores, en peores condiciones, y además son empleos temporales, pero lo único que continúa, digamos, es la deuda. Es decir, esos empleos muchas veces los despiden o los dejan antes de terminar de pagar esa deuda que sigue, y de alguna manera también los constringe a tomar otro trabajo, y muchas veces en peores condiciones. La otra entrevista es... ¿cuál es la otra que me falta? Que no me la estoy acordando. No, esta entrevista es muy interesante porque en Argentina está habiendo todo un debate bastante obturado durante la última década de gobiernos progresistas, que tiene que ver con la utilización de agrotóxicos en la producción de soja, que es básicamente el mayor ingreso que tiene en este momento Argentina de divisas. Y una de las representantes de la Unión de Trabajadoras Rurales, que son parte de la son parte de la CETEP, la UTT, ¿no? Que son parte de la Central de Trabajadores de la Economía Popular, cuenta cómo se financia con deuda la compra de agrotóxicos, y cómo además el rol que tienen las mujeres en tratar de utilizar otros métodos de producción alternativos que no impliquen en el envenenamiento de las poblaciones, y cómo generalmente son los hombres los que tienen, los que deciden en última instancia cómo se produce, relegando la decisión de las mujeres sobre la producción, y cuenta claramente cómo en el modelo de producción de agrotóxicos no se puede pensar por fuera del endeudamiento. No sé.
Por ahí contar algo de este antecedente, digamos, de investigación en el que inscribimos también la lectura feminista de la deuda, y que tiene que ver con cómo en los últimos 10 años, y esta es una discusión en Argentina y en toda América Latina, se articularon los subsidios del Estado con formas de endeudamiento popular. Esto ha sido como parte fundamental de los discursos, digamos, de los gobiernos progresistas, de la producción de legitimidad política, que tiene que ver con producir formas de inclusión a través de dispositivos financieros. Entonces hubo toda una, digamos, una fuerte campaña de la democratización bancaria, de la inclusión financiera, como las formas realistas en que la democracia contemporánea, digamos, puede asumir las formas de inclusión social, una vez que se asume con realismo que no va a haber inclusión de masas por medio del empleo asalariado. Entonces ahí hay una discusión muy fuerte. Por ejemplo, en Brasil y en Argentina tuvo que ver también con la discusión de si se estaba produciendo nuevas clases medias, ¿no? Y cómo se medía la producción de clase media. Y estas formas de endeudamiento popular tienen que ver justamente con la capacidad de motorizar en las clases populares formas nuevas de consumo. Es decir, si hacemos el estudio y la investigación más empírica de para qué se han utilizado los créditos y las formas de endeudamiento en las clases populares en la última década, lo que vemos es consumo de bienes no durables baratos. Esto es básicamente electrodomésticos, ropa y algunos, digamos, emergencias que tienen que ver con problemas de salud o con una fiesta de 15, es decir, solucionar algunas emergencias ya no provistas por servicios públicos, algunos eventos extraordinarios y sobre todo compra de electrodomésticos y de vestimenta. Esto hace también que los lugares de endeudamiento tengan mucho que ver con, por ejemplo, los lugares donde se venden ropa deportiva, donde se venden electrodomésticos, que pasan a ser terminales financieras también articuladas con los bancos. Y el punto ahí que me parece interesante es justamente cómo problematizar la superposición de una inclusión financiera, ¿no?, con una promesa de consumo que efectivamente se realiza a través de la deuda, y en qué sentido estas formas de consumo también implican un rechazo a la austeridad, ¿no? En la ambivalencia de qué significa endeudarse para este tipo de consumo, y por lo tanto la importancia de no tener una lectura moralista sobre estas formas de endeudamiento y de consumo, es decir, tratar de pensar en toda su complejidad qué significa explotación de sectores populares endeudados a través de la compulsión al consumo, con un discurso de legitimidad política que propone la inclusión por medio de las finanzas, ¿no?, y por medio de dispositivos financieros. Entonces ahí creo que hay una discusión de fondo de qué significa en los últimos años haber digamos, planteado que las formas de inclusión se daban a través de la financiarización de la vida cotidiana. Y lo que vemos en Argentina en los últimos años, a partir del gobierno de Mauricio Macri, un gobierno ultra neoliberal, como sabrán, es cómo esta capilaridad del sistema de endeudamiento popular hoy se profundiza en términos de que hoy no solo se consumen o se consumen mucho menos electrodomésticos y vestimenta, sino que estas formas de endeudamiento hoy están cubriendo, como decíamos, alimentos, medicamentos y el pago en cuotas de los servicios básicos como luz y gas, ¿no?, que hoy ya se recibe la factura de luz y de gas con la propuesta de financiamiento, porque ya se asume que nadie puede pagar de una sola vez el monto de esa factura, ¿no? Entonces hay una capilarización, digamos, de la forma de endeudamiento que tiene esta doble función. Por un lado, como decíamos, precarización, funcionar como dispositivo de precarización interna de las formas de trabajo, una compulsión a aceptar cualquier forma de trabajo, una imbricación de esta compulsión a la precariedad con las economías ilegales en los territorios, por lo tanto un pasaje permanente de cuáles son los umbrales de violencia que se gestionan en los territorios en términos de relación finanzas, deuda y trabajo.
Esto me parece que es un punto importante, porque a la vez que la deuda, podemos decir, comanda una obligación de trabajo a futuro, a la vez organiza formas de aceptación de trabajo en tiempo presente, ¿no? Entonces ahí hay una articulación de tiempos que me parece que es importante y que tiene que ver con pensar también desde otro lugar la precarización de los territorios, de las formas de empleo que son formales, informales, legales, alegales e ilegales, ¿no? Hay una especie de composición de fuentes de ingreso que están articuladas por la obligación de la deuda. Es decir, si hoy algo hace unidad, justamente es la compulsión de la obligación ordenada por la deuda. Y eso organiza la intermitencia y la discontinuidad de los trabajos, pero con la estructura, estable de la deuda. Hay un punto más que a nosotras nos parece importante, que tiene que ver con, nosotras lo proponemos como hipótesis también de la lectura feminista de la deuda, que es cómo esta capilarización del sistema de deuda se imbrica con una forma de vivir la crisis. Hoy, por ejemplo, en Argentina hay una discusión muy fuerte de por qué no hay un estallido social o por qué no hay una crisis si las condiciones de vida están realmente con un nivel de empeoramiento brutal, ¿no? Y entonces lo que vemos es que más que estallido, ¿no?, que es un poco la imagen y el imaginario que tenemos de lo que pasó hace 15 años, por ejemplo, en relación a movimientos sociales, a movimientos que salían a tomar el espacio público, etcétera, lo que vemos es que hay una implosión, ¿no?, en cada situación, en las organizaciones, en los hogares. Es decir, no hay un conflicto que estalla hacia afuera, hay un conflicto que implosiona hacia adentro, y que tiene que ver con, como comentaba Lucy, que aparece en las narraciones de estas compañeras diciendo, bueno, cómo la deuda implosiona las relaciones sociales, los vínculos, las formas, de pensar el tiempo, la salud, los vínculos más cercanos, pero también los vínculos comunitarios. En ese sentido, nosotras decimos, hay una etapa mayor que tiene que ver con el terror financiero, ¿no?, que es la idea de cómo esa temporalidad futuro que organiza la deuda nos hace desear un tipo de estabilidad aún en condiciones cada vez peores. Y ese tipo de deseo de estabilidad tiene que ver con desear que no empeore todavía más, a la vez que vamos gestionando de manera privada e individual ese empeoramiento progresivo, ¿no? Hoy lo que vemos es que esta forma de endeudamiento capilar es lo que amortigua la crisis, ¿no?, y lo que hace de la crisis una forma de tramitación individual y privada de estas formas de empobrecimiento de masas. Y una de las maneras en que además vemos cómo opera este terror financiero tiene que ver con lo que llamamos también, y que hemos trabajado con otros compañeros, explotación financiera, es decir, cómo podemos también operacionalizar la forma de explotación en las finanzas a través del diferencial de tasa de interés que pagan ciertos sectores sobre otros, ¿no? No es lo mismo la tasa de interés que se paga si tomás un crédito informal o, bueno, ya se llaman tarjetas de efectivo ya, tarjeta naranja debe haber acá seguramente, que lo que pagás si pagás en una tarjeta de crédito. Es decir, hay todas unas formas escalonadas, ¿no?, de pago de interés que tiene que ver además con ciertas maneras de caracterizar el riesgo de las poblaciones a las que se presta, y ahí también hay toda una moralización de cuáles son las poblaciones riesgosas, que funciona como legitimidad de mayores tasas de interés, que nos permiten pensar también y medir ese diferencial de explotación financiera. Entonces, esta idea para nosotras de terror financiero es importante porque nos permite una caracterización de la crisis y una idea que nos interesa bastante desarrollar, que hemos tomado también en conversación con George Cafensis, que es cómo funciona el endeudamiento como contrarrevolución en la vida cotidiana. Es decir, en qué sentido las formas en que las finanzas se aterrizan implica esta contrarrevolución en la vida cotidiana, es decir, en la gestión de los vínculos, en la gestión del tiempo, en la articulación de la economía ilegal y la economía popular o de autogestión. Y esto para nosotras es también importante porque no nos parece casual que justamente la revolución, para decirlo así, feminista opera en
en el terreno de la vida cotidiana, en el terreno de los vínculos, y la contrarrevolución que, digamos, está impulsando las finanzas también está disputando ese territorio, ¿no? El territorio de la vida cotidiana, el territorio de los lazos sociales. En ese sentido, nos interesa vincular justamente esta gestión de la crisis a través de la capilarización de la deuda y del endeudamiento, que lleva más de una década en América Latina, pero que hoy está teniendo niveles de profundización muy fuertes por el nivel de crisis económica que hay. Y cuando decimos contrarrevolución en la vida cotidiana, la pregunta que hace Cafensis y que nosotras, digamos, traemos al movimiento feminista es cómo se gestiona la paciencia de las trabajadoras, los trabajadores, las amas de casa. Es decir, hoy si vemos la violencia que el capital necesita para su valorización, es cada vez más brutal. Ahora, ¿cómo se gestiona la paciencia frente a esos umbrales de violencia cada vez mayores? Nos interesa pensar esa pregunta porque esa gestión de la paciencia se da desde la vida cotidiana. Entonces ahí nos interesa articular cuál es la disputa que está dando hoy el feminismo y cuál es la forma de gestión de esa contrarrevolución por el lado de las finanzas. Y decimos que, digamos, el feminismo está poniendo ese plano de lo cotidiano y ese plano de lo subjetivo, digamos, de una manera más radical que otras, digamos, políticas de izquierda, por decirlo de manera rápida, y que tiene que ver con justamente tratar de pensar cómo se gestiona, ¿no?, esto de los umbrales de tolerancia o de intolerancia a lo que sucede. Es otra manera de nombrar cómo se gestiona la paciencia. Entonces ahí hay una disputa bien interesante para pensar desde el punto de vista de la contrarrevolución de la vida cotidiana. ¿Qué decir con el cuerpo de las mujeres? No. Si les parece, digo dos cosas más y podemos abrir la discusión. Una tiene que ver con una figura que a nosotras nos interesa pensar, que es la de ni víctimas ni emprendedoras. Porque ese es un poco, nos parece, los dos sitios, los dos lugares de subjetivación que propone el neoliberalismo y aún más el neoliberalismo que se quiere pintar de rosa, ¿no? Tuvimos en Buenos Aires en octubre el encuentro de Women 20, ¿no?, el grupo de las mujeres del G20, y lo que proponían era, bueno, lo que falta a las mujeres es que justamente devengan empresarias de sí mismas, más líneas de crédito, más inclusión bancaria, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotras con muchas otras compañías hicimos distintas actividades discutiendo esa idea de inclusión financiera, pero que lo que nos interesa pensar es justamente qué otras figuras que no son ni la de la víctima ni la de la emprendedora se están produciendo desde, digamos, el debate y desde las prácticas feministas. Y un último punto más, que es una pregunta para nosotras de investigación, que tiene que ver con cómo vincular o qué relación pensar que hay entre la deuda como economía de obediencia con la crisis de la familia heteropatriarcal. En Argentina, para nosotras es bastante sintomático que está toda esta discusión contra la educación sexual integral, ¿no?, con la consigna "con mis hijos no te metas", que la habrán escuchado, además está en varios países de América Latina. Es decir, hay un intento de retirar, digamos, los contenidos de la educación sexual integral o de darles una torsión en términos puramente preventivos, cuando la educación sexual integral, digamos, abrió un campo de debate sobre el cuerpo, la soberanía, el deseo mucho más amplios. Retirar eso de la currícula y al mismo tiempo incluir educación financiera, ¿no? O sea, no nos parece casual, digamos, esa superposición. Y decimos, bueno, a las finanzas sí las dejan meterse con nuestros hijos, ¿no?, con nuestros hijes. Entonces ahí nos parece que hay una pregunta, digamos, a abrir: ¿qué tipo de moralidad, ¿no?, necesitan las finanzas? Y sobre todo, ¿qué tipo de moralidad es esa que reemplaza la que podríamos llamar la típica disciplina de fábrica, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de moralidad se combina, ¿no?, con unas formas de trabajo que son mucho más independientes, autogestivas,
intermitentes, ¿no? Cómo se compensa esa intermitencia del trabajo con esa estructura de obligación permanente de la deuda. ¿Cuál es el suplemento moral, ¿no?, de esa obligación? O sea, ¿qué economía de obediencia acompaña esta forma de endeudamiento generalizado? Y ahí no nos parece casual el papel que están teniendo las iglesias en la provisión de recursos. En América Latina esto es muy fuerte, tanto católicas como evangélicas, pero también en toda esta idea de una teología de la prosperidad, como hoy se están planteando varias de estas, sobre todo líneas evangélicas. El final de lo que planteamos es tratar de construir colectivamente una especie de archivo del no pago o archivo de la desobediencia. Entonces ahí, recopilamos algunas experiencias en México, en Bolivia. Hablamos de la PA, de lo que sabemos de lo que ha sido la experiencia de la PA aquí. Hablamos también de Occupy Wall Street, es decir, y tratamos de inscribir la acción que hicimos, vivas, libres y desendeudadas, nos queremos frente al Banco Central, en esa línea, ¿no?, de tratar de ir pensando cuál es la imaginación, ¿no?, que nutre un archivo de la desobediencia, pero también de pensar cómo la discusión de las finanzas tiene que ver con la discusión sobre los servicios públicos y cómo eso nos lleva a la cuestión del consumo y qué tiene que ver esas formas de consumo con el neoextractivismo en la región. Es decir, tratamos de articular cómo hablar de las finanzas implica una perspectiva o un punto de vista para hablar de muchas cuestiones a la vez, que incluyen la cuestión salarial, por supuesto. Finalmente, y esto después lo podemos abrir, tratamos de pensar en alguna clave de lo que Rosa Luxemburgo ha pensado como la acumulación de capital, ¿no?, y como la dinámica expansiva y colonial del capital, para pensar qué significa que hoy el capital coloniza, ¿no?, este territorio que podríamos decir no es geográfico literal, pero es los territorios del deseo y del consumo, ¿no? ¿Qué significa que hoy la frontera del capital se expanda sobre ese territorio del consumo a través de la deuda? Y ahí hay algunas claves que ella da que nos parecen muy importantes, a partir de cómo ella analiza, por ejemplo, la cuestión obrera en las colonias, es decir, por qué siempre el capital necesita explotar la diferencia, digamos, e incorporar de manera subordinada esa diferencia, pero hay un problema que ella deja planteado en uno de sus textos, que es, lo que es más difícil de producir son consumidores, ¿no?, porque esos consumidores necesitan tener dinero. Esa pregunta que ella plantea ahí como ese límite, digamos, de la elasticidad de acumulación de capital, me parece que hoy tenemos algunas claves para repensarla en términos de cómo está funcionando la expansión del crédito y de la deuda, produciendo consumidores más allá, ¿no?, del salario, como fue clásicamente la relación consumo-trabajo y salario, ¿no? Si les parece, abrimos un poco la conversación. Pues, muchas gracias. Pues nada, tenemos casi una hora, yo creo, de debate, 3/4 de hora, y si os apetece y nos da mucha vergüenza, si queréis coger el micro aquí para hacer las preguntas, ¿no? Si es demasiado engorroso, pues hacerlo desde allí y ya está, pero para que se grabe el debate, si puede ser para luego difundirlo y compartirlo. Sí, tengo buena voz. Y qué buen trabajo. Realmente, yo soy... Lo bueno es lo que hay que saber. Es excelente. Ahora, yo lo situaría. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con los grandes capitales? Porque el trabajo de usted ha sido de hormiga. Me siento totalmente identificada. ¿Qué persona no tiene una deuda? Y la deuda es la que te ha comido y la que te ha destrozado, sobre todo como mujer, ¿no? Peor violencia de género y todo. Pero en este panorama, ¿cómo esos grandes capitales van a seguir avanzando? Lo que queremos es un mapa un poco triste, desgraciado para todos y todas, para todas sobre todo. Y
¿cómo podemos pararlo? Por ejemplo, Venezuela me repite a Chile, pero es igual. Ahora no sé qué cosa estará pasando ahí, y claro, ese abastecimiento de los hospitales, y las mujeres, y ahí no sabemos qué están diciendo. No sabemos de esas mujeres nada. Lo que está pasando en Gaza y todo esto. O sea, lo estoy ampliando mucho, pero en relación a esto ustedes se han hecho la pregunta, ¿qué relación existe entre Latinoamérica y Europa, por ejemplo, en este sentido? Porque son diferentes, como tú decías, las relaciones de las mujeres latinas en deuda con las mujeres europeas, que también tienen una deuda, pero tienen servicios. Nosotros no tenemos nada, ¿no? No hay educación, no hay salud, no hay nada. Y si no tienes un poquito de dinero, ni te educas. Entonces, ¿cómo sería esa relación? ¿Y cuál es el futuro, a no tan futuro, de poder solucionarlo? ¿Por dónde agarrarse? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Economías especiales, economías de trueque, ¿no? Crear una forma nueva, mover el dinero, romper los bancos. ¿Qué hacer? Si no es mucho, cogemos igual 2 o 3, si te parece. ¿Alguien más? Vente, no. ¿Voy? No te Yo tengo más vozarrón que ella. ¿Qué tal? Lo primero, gracias. La verdad es que tengo unas ganas ansiosas de leerme el libro. No, os haría 1000 preguntas, la verdad, porque como habéis hecho como un esbozo, digamos, de lo que es el índice y los 1000 debates que abrís, pero eso, me espero a leerme el libro y luego ya veremos. Yo os quería pedir consejo a vosotras, porque yo soy de la Plataforma Auditoría Nacional de la Deuda, coordinador de la red de municipios contra la deuda, o sea, soy activista en temas de deuda desde hace un montón de años, ¿no? Aquí somos 4 frikis, somos súper pocas, nunca conseguimos llenar salas como esta, nos cuesta muchísimo hacer visibilizar todo esto que habéis comentado, la transversalidad de la problemática de la deuda en absolutamente todos los factores de nuestra vida, ¿no? Nosotras lo decimos mucho, pero ya digo que nos cuesta, ¿no? Entonces yo cuando vi que el 25N, vosotros en Buenos Aires, en Argentina, vuestro eslogan era lo que habéis dicho del libro, ¿no? Ni muertas ni endeudadas, ¿no? Yo decía, joder, ¿cómo lo han hecho? Entonces lo que quería pediros es que nos deis los consejos a la gente que estamos en el activismo de la deuda en cómo intentar llegar a esa transversalidad con el único movimiento que ahora mismo está siendo realmente potente, yo que diría que a nivel mundial, que es el feminismo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que ya igual no, que lo tenemos aquí al lado, pero que el próximo 8 de marzo del año que viene el tema de la deuda también esté transversal en el discurso feminista? O sea, ¿cómo lo hicisteis? Sí. ¿Alguna más? ¿Se llama bien? Venga, pues la tercera. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? No sé, muy interesante todo, la verdad es que muy movilizador. Yo quería preguntar algo en relación con acá. Yo, bueno, viví bastante tiempo en Buenos Aires, pero cuando volví no vi ese fenómeno allí y lo he visto aquí, que es el tema de las casas de apuesta en los barrios, ¿no? Como otra forma de extractivismo, ¿no? Pues a través de la apuesta, de las pequeñas apuestas que se hacen cotidianamente, que impregnan un poco la cotidianidad más de los varones, ¿no? Como una forma de masculinidad. Luego, son tres preguntas en una. Me ha interesado mucho lo que habéis comentado de la teología de la prosperidad y me gustaría que lo desarrollases un poco. También porque aquí, bueno, cada vez hay una mayor presencia evangélica, ¿no? Que antes no era tan común y vamos viendo cómo se expande, ¿no? Y luego también, cuando estaba en Argentina, me llamaba la atención cómo se usaba el crédito un poco como forma de estabilidad frente a la inflación, ¿no? Como que yo me endeudo 24 meses de pago, pero así garantizo que sigo pagando la misma cuota ante la inflación desbocada. Y también me gustaría saber cómo está eso ahora, o sea, qué ha cambiado pues desde Macri y demás. Yo le voy a contestar acá al compañero. No, la verdad que no tengo consejos. Te puedo contar cuál es la experiencia en Argentina, pero no sé si... nosotras, desde el colectivo Ni Una Menos,
en un momento particular donde se estaba justamente iniciando el proceso de endeudamiento público más acelerado y más importante de la historia argentina, que fue en el 2016, ¿no? 17. Todavía no, ni siquiera se había... todavía no estaba el FMI en el horizonte, pero estaba a punto de empezar. Decidimos denunciar en la puerta del Banco Central con una acción así performática. Pusimos una bandera de todo el tamaño del Banco Central con la leyenda esta: viva, libres y desendeudadas nos queremos. Pero por supuesto que algo fundamental es lo que comentábamos antes, que todo se hace en el marco de un tejido y de una conversación y también de un encuentro bastante cotidiano con organizaciones, algo que es muy propio del feminismo, es decir, que no fue una acción performática, no fueron 5 artistas que se levantaron y dijeron vamos a denunciar la deuda, sino que es un diálogo, fue producto de un diálogo con organizaciones que venían participando de las asambleas para organizar el paro, etc. Entonces yo creo que de esa acción que irrumpió en lo que puede ser una escena más pública, después se dieron muchas conversaciones con organizaciones y además de las cuales surge este material, y creo que lo que tiene que haber es eso, una densidad de una conversación cotidiana en organizaciones donde estos problemas empiezan a problematizarse, y que sí, efectivamente, el feminismo como lugar donde en principio se puede hacer, donde se está pudiendo hacer la pregunta por cuáles son las formas de extracción de valor contemporáneas y cuál es la articulación de estas formas de extracción de valor con la violencia. Es el ámbito más propicio para poder dar discusiones que innoven o que hagan otros diagnósticos o que se piense desde otro lugar. Pero yo creo que una estrategia puede ser alguna acción de visibilidad, no sé, pensada con la Comisión 8M, no sé, o con alguna organización local feminista, y después apostar a que el tejido del feminismo lo expanda en conversaciones, en encuentros. Creo que va por ese lado. Y igualmente, ayer justo estuvimos en un encuentro entre Territorio Doméstico, que es una agrupación de trabajadoras domésticas, y compañeras también de la PA, y creo que ellas estaban muy interesadas por la cuestión, así que me parece que se va a echar a rodar. Y que también decirte que nosotros también estamos preguntándonos para este 8 cómo desobedecer a las finanzas, ¿no? Cómo poder empezar a pensar ya acciones concretas para desobedecer a las finanzas. Y bueno, en el libro también igual aparecen algunas prácticas concretas que ya están apareciendo. Así que bueno, eso sería por un lado. No sé si las otras. No, en relación a esto que comentaba Lucy, lo que fue impresionante que es como se fue amasando la consigna de vivas, libres y desendeudadas nos queremos, que al año siguiente, para la convocatoria de la marcha del 3 de junio, Ni Una Menos, los sindicatos tomaron esa consigna para su convocatoria. Lo cual, como comenta además la compañía del sindicato que entrevistamos acá, es un tema totalmente nuevo, ¿no? para los sindicatos, desde el punto de vista de pensar desde las economías domésticas y familiares y no solo de la deuda externa o de la deuda pública como estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Entonces ahora estamos tratando de impulsar un trabajo con compañeras en los sindicatos de cómo es la relación entre salario y deuda, ¿no? En las compañeras sindicalizadas, y al mismo tiempo vincular esa relación entre deuda y salario y entre deuda y subsidio social, ¿no? Entonces ahí de nuevo
tramar y mapear economías populares no asalariadas o no asalariadas en los términos clásicos que entendemos como un salario, y compañeras que están en los sindicatos tratando de impulsar esta discusión sobre endeudamiento doméstico en los salarios. Entonces ella dice, bueno, tenemos que hacer una investigación de qué parte de los salarios de nuestras compañeras están dedicados a deuda, se los descuenta automáticamente de los salarios, para qué nos endeudamos, qué tipo de deuda es, con qué bancos, cuáles son los circuitos financieros. Por ejemplo, en esta investigación con los chicos que salen de hogares de jóvenes o de niños y que tienen sus primeros trabajos en general en servicios de limpieza, ¿no? Y al primer mes de trabajo ya les llega la oferta, pero lo que nos contan las compañías es la gente de los bancos viene a las empresas de limpieza a ofrecer, y algunos van a la salida de las escuelas. Entonces, lo que vemos también es cómo se organiza ese circuito del endeudamiento, que no es para nada abstracto, ¿no? O sea, van a las empresas de limpieza, van a las escuelas. Entonces, eso también nos parece como importante, ir identificando, ¿no?, cuáles son los circuitos concretos en los que se da ese encuentro, podríamos decir así, entre la oferta de deuda y quién va a pasar a ser endeudado, ¿no? Eso nos parece también importante mapear, ¿no? Eso, ¿en qué sentido? Porque, por ejemplo, la otra cosa que hacemos en el libro es rastrear las normativas del Banco Central de los últimos 2 años que van a favor de la financiarización de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, una normativa que dice, bueno, se pueden convertir en terminales financieras las farmacias, los supermercados bueno, todo tipo de comercios que tenga tales y tales características, ¿no? Entonces lo que vemos es justamente cómo hay una arquitectura legal y estatal para esa capilarización de las finanzas en la vida cotidiana también, es decir, ¿no? Porque muchas veces aparece como capital financiero desconectada de esta institucionalidad estatal, o por lo menos en América Latina ese discurso es muy fuerte, ¿no? Que la intervención estatal sería lo que va contra la financiarización de la economía. Y lo que vemos justamente es cómo desde la articulación entre los subsidios estatales y los bancos y la aprobación en términos legales del diferencial de tasa de interés, lo que vemos es esa articulación también entre capas o niveles estatales que no solo aparecen a nivel de la deuda pública, sino que aparecen también a nivel de endeudamiento privado. Entonces, para nosotras es parte de como de ir produciendo, ¿no?, estos pequeños espacios de investigación y mostrar cuáles son los circuitos de la deuda, y por eso es que esta consigna, por ejemplo, fue tomada por los sindicatos. Cuando un año antes los sindicatos preguntaban, ¿pero en qué sentido desendeudadas nos queremos? ¿Por qué? ¿No? Como que era una frase que por ahí no les hacía sentido. ¿Cómo ir produciendo sentido de la consigna de la deuda a partir de las experiencias cotidianas, ¿no? Me parece que esa es una clave. Después lo que preguntabas vos sobre la teología de la prosperidad, bueno, es una de las, digamos, de los enunciados de varias líneas del evangelismo que, digamos, son bastante potentes, porque a diferencia también de la promesa futuro, de la vida mejor en un más allá, están pensando qué significa una vida mejor ahora, ¿no? Y entonces logran imbricar, digamos, una pregunta por la prosperidad en el tiempo presente, que bueno, que dinamiza justamente estas economías y que tiene que ver con una especie de confianza en el emprendedurismo, y a la vez una articulación de esa confianza en el emprendedurismo en sectores que en general desde las políticas progresistas son solo conceptualizados a veces como pobres o asistidos, ¿no? Entonces ahí hay una articulación muy fuerte de esta idea de la prosperidad como algo a conseguir aquí y ahora, ¿no? Y no como una promesa a futuro o en la vida más allá. En relación al crédito como inflación, esto es permanente en Argentina, ¿no? El endeudamiento también como una manera de ganarle a la inflación, ¿no? Es decir, de gestionar, como se sabe que va a haber una inflación creciente, bueno, endeudarse es una manera de saber que en 12 meses vas a pagar menos lo que hoy vale aquello por lo que te endeudaste, pero es permanentemente esta gestión de la temporalidad a futuro. Respecto a lo que la pregunta de qué hacer de la compañía, no sé, la situación de Venezuela es impensable, la situación actual, sin toda una primer política de desabastecimiento y destrucción de la economía popular y de la economía comunitaria, ¿no? Las formas hoy
tanto en Colombia como en Venezuela, en que hay una criminalización digamos, de las formas de sustento y de las redes subalternas de reproducción de la vida, es muy fuerte y tiene que ver justamente con la producción de la crisis política y con la justificación de la intervención. En la norteamericana, en la primera asamblea que hicimos de Ni Una Menos hace una semana para lanzar el paro, bueno, la primera intervención la tuvo una compañera de Venezuela, justamente diciendo: hoy es el movimiento feminista el que puede decir no a la guerra que implica la intervención norteamericana, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eso es una cuestión que está muy fuerte para este 8 de marzo, ¿no? Como poner esa pregunta por las nuevas formas de imperialismo que tienen que ver tanto con la cuestión de la deuda, con el intento de intervención stricto sensu, como está haciendo en Venezuela. No, y para completar, porque yo nos decía si habíamos pensado en la diferencia de endeudarse para una mujer latinoamericana o para una mujer europea que ya tiene servicios básicos y que se endeuda para hacer. Creo que justamente esa es la idea del libro. O sea, estamos haciendo hablando del endeudamiento en situaciones concretas y justamente buscando hacer esas comparaciones. Con qué, como decía Vero, con qué economía se enhebra la deuda, cuál es el diferencial de explotación de una trabajadora mujer migrante, que es diferente a una mujer asalariada blanca. Digo, esas diferencias se dan al interior también de lo que puede ser, al interior mismo de Argentina, digo. Y justamente la idea del libro... La idea del libro no, pero la forma en que hicimos las entrevistas fue para mostrar también esas diferencias, y esto es un poco también se conecta con también algo que vos decías, de pensar también estrategias. Creo que también una estrategia sería buscar esos diferenciales de explotación en las deudas, porque por ejemplo un libro que leímos o que citamos también en el libro, hablaba de lo que fue la crisis hipotecaria en Estados Unidos, que está como... que mundialmente no está pensada en su dimensión racista, ¿no? Y que una autora que citamos en el libro, que se llama Keeanga Taylor, habla de que la crisis hipotecaria en Estados Unidos en el 2008 sirvió básicamente para despojar a la población negra y para profundizar el proceso de gentrificación en las principales ciudades de Estados Unidos. Entonces, las principales familias afectadas eran familias negras. Entonces las finanzas son racistas, son misóginas, y esas son preguntas que hay que hacerle y hay que poder decir. El próximo día traemos un inadable. A mí me surgió una duda, yo creo que lo habéis comentado hoy, ahora en la charla, y también aparecía en el texto de alguna forma, que era la relación entre los subsidios estatales y la financiarización, porque a mí era algo que no había pensado nunca, ¿no? Que cuando pienso en las prestaciones que hay aquí en España es posible que eso suceda, pero no veo la conexión, o por lo menos no la conozco, y no sé si podríais contar algo sobre el tema. Bueno, lo primero me sumo al agradecimiento como todos. Y bueno, quería preguntaros por el tema de cuidados, que es uno de los debates más profundos ahora también en los feminismos. Y bueno, hay como mucha polarización entre la pregunta de si mercantilizar los cuidados o por otro lado desmitificar el propio mercado. Y quería saber qué opinabais al respecto. ¿Alguien por ahí? Acá, bueno. Sí. ¿Alguien? ¿No? Sí, subsidios, por lo menos. Dame un segundo. Bueno, la relación te estaba buscando, entre la cuestión de los subsidios tiene que ver con una investigación de hace varios años que
que yo hice con otros compañeros, que justamente fue empezar a detectar cómo los subsidios en Argentina, especialmente se llaman así, para sectores vulnerables, pasaban a ser la garantía, ¿no?, de crédito, de préstamo para instituciones bancarias. Y además, primero hay todas unas instituciones bancarias que se crean ad hoc, digamos, que son de los propios bancos, porque hicimos una investigación de quiénes eran los directorios, digamos, de las instituciones, y eran los mismos de los grandes bancos, de HSBC, de Santander, etcétera. Pero cuando empezamos a investigar por qué necesitaban desdoblarse en otro tipo de instituciones para ser las prestadoras, es porque justamente necesitaban caracterizar como riesgosa a la población y a la cartera de créditos que tenían para poder cobrar más intereses. Es decir, hay un escalonamiento en la forma de clasificación de las entidades bancarias, incluso de las que se dicen financieras no bancarias, que tiene que ver, por lo menos en la legislación y en la regulación del Banco Central en Argentina, pero es más o menos parecido en todos lados, con esta regulación moral del riesgo de la población a la que se presta, ¿no? Que cuando una empieza a leer, digamos, cómo se organiza, cuáles son los indicadores para ver eso, es totalmente política, ¿no?, la atribución del riesgo de la población, porque también las investigaciones empíricas muestran que las llamadas sectores vulnerables son los mejores pagadores, es decir, por no aparecer en las listas, allá se llama de veras, ¿no?, en las listas públicas de deuda y demás, lo que hay más bien es una compilación de deudas de distintas fuentes, pero siempre se privilegia pagar el endeudamiento formal o con las instituciones financieras, y para eso se acude a formas de endeudamiento informales o legales, ¿no? Entonces ahí hay una conexión que, bueno, en esta investigación fue como bastante particular, porque eso permitía justamente pensar una modalidad de endeudamiento que hace que la garantía ya no sea clásicamente no mostrar tu recibo de sueldo, es decir, mostrar que sos un empleado con una cierta provisión a futuro y que la garantía de tu endeudamiento es ese salario que te respalda, ¿no? Sino, ¿qué significaba endeudar por medio del subsidio, que el Estado aparece como garante, ¿no?, y que al mismo tiempo la investigación era, bueno, ¿y para qué es ese endeudamiento?, ¿no? Entonces, ahí hay me parece como se abren varias discusiones de, a la vez, cómo está propagandizado ese endeudamiento como una forma de inclusión social. Entonces hay una discusión sobre cuáles son los dispositivos reales por los que se da la inclusión social. Es decir, que tiene esta doble fase, ¿no? Al mismo tiempo un realismo sobre que van a ser sectores que no van a entrar a empleos asalariados, ¿cómo se llama ya?, en blanco, formales, etcétera, ¿no? Y como una especie de realismo de esa situación, y al mismo tiempo una necesidad de pensar la inclusión en nuevos términos. Entonces, ¿quién provee hoy inclusión social? Los dispositivos financieros con mediación estatal, reemplazando la mediación salarial, ¿no? Entonces, eso es una investigación, sí, empírica, que hemos hecho durante varios años, y que de ahí también surge la discusión del diferencial de tasa de interés como un referente empírico para pensar el diferencial de explotación. Es decir, cómo hay una jerarquía clasista que se puede leer claramente en la tasa de interés que pagamos. Y bueno, ahí la pregunta es qué tipo de vitalidad popular, social, descapitalizada, desasalarizada están explotando las finanzas. Es decir, las finanzas están ahí justamente viendo, ¿no?, un capital a explotar y una temporalidad a conquistar a futuro, que funciona al interior de las economías populares e ilegales, con todas las fronteras móviles y difusas que tienen esas economías en muchos territorios, como un dinamizador interno. Es decir, estar endeudado dinamiza, ¿no?, al interior de las economías populares y de las economías ilegales la provisión de recursos, y justamente difunde de manera molecular o capilar esta obligación a futuro. Entonces ahí es bien interesante, digamos, pensar cómo las finanzas bajan, ¿no?, cómo las finanzas se aterrizan, cómo las finanzas no es solo lo que aparece como en el mercado bursátil, sino qué tipo de imbricación en los territorios tienen, y en ese sentido cómo sacar la idea de deuda de un discurso homogéneo o abstracto, ¿no? Es decir, bueno, la deuda opera así. Bueno,
qué significa, cómo la deuda logra leer situaciones concretas muy diversas y en particular cómo, digamos, va más allá del discurso miserabilista de quiénes son los pobres. Me parece que ahí hay esta astucia financiera que tenemos que poder discutir, ¿no? Y como decía antes, en América Latina esto tiene que ver con que estos subsidios, digamos, a los sectores vulnerables, como se llama, tienen que ver con una renta extraordinaria de la inserción, digamos, de nuestros países en el mercado global y que tiene que ver con neoextractivismo y agronegocio. Entonces hay una discusión política bien complicada de si haces el mapa completo de cómo esa renta extraordinaria es parte utilizada para estos subsidios, lo que lees de ahí es que buena parte de la capacidad de intervención del Estado reivindicada en nuestros países en los últimos años tiene que ver con esta capacidad, ¿no?, de redistribuir una porción de esta renta extraordinaria de los commodities. A la vez, ¿cómo vincular esa renta extraordinaria, digamos, como redistribución mínima, que a la vez es reincorporada en los circuitos financieros a través de la deuda, ¿no? Entonces hay todo me parece un mapa que hacer, que no es simplemente decir, bueno, por un lado está la discusión que en América Latina fue muy fuerte, ¿no? Bueno, esto es lo que nuestros países dependientes pueden hacer, ¿no? Aprovechar algo de renta extraordinaria, redistribuir y incluir socialmente, ¿no? Entonces, si se analizan los programas sociales en América Latina, son todos más o menos los mismos, ¿no? En Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, tienen más o menos la misma matriz, ¿no?, de dependencia de la renta extraordinaria de commodities y de un intento de financiarizar la inclusión social por medio de estos dispositivos de endeudamiento. Ahora me parece que lo que estamos viendo, además con las crisis regional, es el efecto también de esos dispositivos de inclusión social. Entonces ahí hay que hacer como una lectura y una genealogía a largo plazo y una discusión, digamos, con los discursos progresistas, ¿no?, que plantearon la intervención del Estado en los últimos tiempos como lo opuesto a la hegemonía de las finanzas, ¿no? Si vemos, y además en discursos, digamos, de los discursos más orgánicos, son los más estructurados. Estoy pensando, por ejemplo, en Álvaro García Linera, ¿no?, como de los discursos políticos y más fuertes de la región, es, bueno, el tipo de redistribucionismo que hacemos desde los estados en las condiciones de países dependientes que somos es lo contrario a la hegemonía financiera de los años 90. Y lo que vemos es una nueva forma de articulación financiera que, digamos, derrama la obligación financiera sobre nuevos sectores, incluso sobre sectores considerados inviables o excluidos o marginales desde otro punto de vista. Entonces me parece que ahí hay varias discusiones y que hoy, desde el punto de vista de la crisis actual de los gobiernos, del llamado ciclo progresista, del giro a la derecha y, digamos, de la expansión del fascismo a nivel regional, me parece que nos obliga a repensar cómo está funcionando hoy justamente esta capilaridad del endeudamiento como forma de amortizar la crisis en términos privados individuales. Sobre la pregunta sobre la mercantilización o no de los cuidados. Ahora mismo en Argentina creo que en esto compartimos posición. Está habiendo un debate y nosotras también desde el colectivo Ni Una Menos lo estamos tomando como línea o lo estamos impulsando. Primero hay un incremento en realidad hay una visibilización más importante de una sensibilización generalizada ante la cifra de femicidios. Entonces eso genera también como una necesidad de pedir respuestas o de juntarnos para decidir si qué hay que pedirle al Estado, si hay que pedirle al Estado, si el Estado es impotente, si quién está dando las soluciones. Entonces hay una propuesta de varias organizaciones de pedir que el Congreso declare emergencia ante la situación de la violencia de género. Bueno, nosotras no tenemos esa posición, pero entre otras discusiones que suscitó la discusión sobre la emergencia está la idea de pensar que ya hay un montón de compañeras que están haciendo trabajos y tareas de cuidado en relación a otras mujeres en situación de violencia. En los barrios se da en concreto así.
que hay en el territorio mujeres ayudando a otras mujeres a salir de situaciones de violencia, etcétera, y se está hablando de reconocer esas tareas con la idea de un salario feminista, ¿sí? Que de alguna manera sería como un salario que reconociera esas tareas, pero que, primero, que no necesariamente esté encarnado en una corporalidad, en una mujer, en una biológicamente asignada mujer, sino que puede ser cualquiera que realice ese tipo de tareas de cuidado tenga ese salario. Y por otro lado, también una disputa en el interior de que no sea un salario que esté, porque lo que pasa mucho en Argentina es que muchos subsidios o que reconocen algunas de las tareas que las mujeres realizan en los territorios pasan por organizaciones, por la mediación de organizaciones mixtas, entonces siempre termina siendo de alguna manera subsidios o recursos que bajan con la mediación de varones que están en lugares de poder y que finalmente terminan organizando economías de la obediencia en los territorios, monopolizando esos recursos, el poder de decisión de esos recursos. Entonces está viendo esta propuesta de empezar a discutir qué sería un salario feminista, ¿no? Para reconocer esas tareas de cuidado que ya existen, gestionado por organizaciones feministas. Eso como una de las cosas que se está discutiendo allá. No sé si vos querés agregar algo en relación a ese debate. Sí, que también hay un punto que para nosotras es importante, más que mercantilizar, cómo desprofesionalizar la cuestión de los cuidados, ¿no? Y entonces, en esta clave de lo que decía Lucy, ¿no? De cómo reconocer, primero, un poder de diagnóstico de la emergencia en relación a la violencia ya hecho por las compañeras en los distintos lugares, y por otro lado, cómo hay un reconocimiento de estas tareas sin aceptar los cánones de profesionalización de las tareas de cuidado, ¿no? Entonces, me parece que más que mercantilizar o no, hay una disputa por cuál es el reconocimiento en términos de dinero de esas capacidades y de esas infraestructuras de cuidado que ya existen, cómo no sobreimprimirles una estructura, digamos, profesional que desprecia los saberes existentes que no necesariamente tienen el canon de profesional de gabinete psicológico, etcétera, etcétera, por más que después se puedan digamos, compatibilizar o ensamblar. Y me parece que ahí está la discusión más bien de qué redes comunitarias están pudiendo sostener la vida en los territorios, ¿no? Me parece que es un poco distinto por ahí el debate, más que mercantilizar o desmercantilizar. Sí, también creo que están de forma muy diferente organizados los cuidados acá que en Argentina, donde hay mucho de lo que tiene que ver con cuidados comunitarios. Sí. La última pregunta, crítica, comentario, propuesta. Última ronda, si os parece, para las que queráis comentar, si venís para acá, Bueno, gracias. A mí me habéis dejado absolutamente fascinada con la presentación y con muchas ganas de leer el libro también más a fondo. Hay como tres cosas que se me han quedado dando vueltas en la cabeza, que habéis comentado, pero que me gustaría a lo mejor que podamos debatirlas un poquito más. Una de ellas era cómo planteabais la relación entre deuda y las micropolíticas fascistas. Todos los procesos que habéis hablado de moralización de determinadas figuras o tipos subjetivos, ¿no? Que me parece interesantísimo también en este contexto. Y luego esta idea, ¿no?, de la revolución o de esas alternativas que estamos encontrando, ¿no?, esas formas de desobediencia y la contrarrevolución tan rápida que luego las finanzas, ¿no?, en abstracto, o el capital, ¿no?, el gran capital es capaz de hacerlo. Y es que enseguida no he podido evitar ponerlo en diálogo con la presentación que hicieron las compañeras la semana pasada de la PA, que justamente fue interesantísimo para la gente que no estuvisteis. Comentaban, justamente estaban hablando de, presentando un poco cuál ha sido el proceso de crisis hipotecaria en España, los procesos de endeudamiento masivos, un poco las alternativas y el tipo de trabajo que se está haciendo desde la PA, y justamente centraban, ¿no?, las formas que está habiendo de criminalización de todas esas formas de desobediencia que han surgido de ese proceso, ¿no? Entonces, cómo las figuras de todos los procesos que está habiendo de ocupación de todos esos pisos, ¿no?, grandes de
en manos de los grandes capitales, fondos buitre, etcétera, etcétera, ¿no? Como una alternativa al quedarse sin casa ha sido la ocupación de todos esos espacios, un poco la recuperación de todas esas casas que han sido sustraídas del mercado como parte de un propio proceso de especulación financiera, ¿no? Y cómo rápidamente, ¿no? Esas figuras se han criminalizado, ¿no? Entonces ahora de repente es la figura del ocupa, ¿no? Que ya evidentemente aparece en los grandes medios de comunicación, incluso en las propias campañas políticas de las nuevas viejas izquierdas y derechas, perdón, como las queramos llamar, ¿no? Y cómo han sido súper rápidos para que esas formas de desobediencia, la economía de la obediencia, hayan sido enseguida criminalizadas y demonizadas, generando nuevos procesos de polarización social, ¿no? Entonces ahora es la figura del ocupa, totalmente descontextualizada, desvirtualizada y demonizada, frente a la figura, ¿no? o a la propia subjetividad, ¿no? de la persona que todavía vive hipotecada, que sigue pagando religiosamente, si se quiere, exactamente, ¿no? sus hipotecas a fin de mes, ¿no? Y es, ¿no? ese enfrentamiento entre yo sigo pagando porque soy una persona que al final he seguido trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Y viene esta gente ahora a burlar un poco el sistema y a reírse de todas las personas que sí que seguimos, ¿no? De alguna manera haciendo frente a esa deuda que asumimos, ¿no? Como una suerte de compromiso, si se quiere, de sacrificio, ¿no? Social. Entonces yo no sé si habéis identificado procesos similares, ¿no? De cómo, porque para mí eso es clarísimamente, ¿no? Esas formas de micropolítica fascista, ¿no? De que enseguida da la sensación a veces de que son más rápidos que nosotras en buscar alternativas, ¿no? Porque en cuanto hemos encontrado una alternativa ya han encontrado la manera de criminalizar y de demonizar esa alternativa para volver a sostener nuevamente esas economías de la obediencia, ¿no? Entonces me ha resonado mucho, ¿no? Con esta idea que planteáis de la revolución y la contrarrevolución, y no sé si a lo mejor encontráis paralelos en cosas que estáis viendo vosotras ya en Argentina, formas un poco de... bueno, no lo sé, no me enrollo más, pues no es una pregunta, ¿vale? No, dale, Justo, voy a levantar la mano. Che, no trajimos nada de libros. ¿Alguien más? ¿Una última...? No tenía que ¿Una estar de cosa más? Tafis acá. Sí, igual hay 10. Vale. Bueno, los puntos ahí que marcabas son un poco como las claves, ¿no? que quisimos ahí lanzar. Esta cuestión de la moralización tiene que ver con esto, con el pago religioso, digamos, de las deudas, y la cuestión de la obediencia, pero también qué está desestructurando a nivel de las subjetividades, del deseo, de las formas de familia, etcétera, el feminismo, y qué propone justamente la finanza como una especie de moralidad superior, alternativa y capaz de, ¿no? producir una disciplina y una obediencia en otra clave. Para nosotras eso es un poco fundamental, ¿no? Por eso hacíamos este paralelo entre educación financiera versus educación sexual integral, ¿no? Nos parece como una escena, una imagen muy concreta de, bueno, lo que está en disputa es la obediencia de los cuerpos y cómo se produce una moralidad para eso, justamente porque lo que hace la deuda, a diferencia del salario, digamos, que también se puede leer como una deuda sobre el trabajo ya hecho. La diferencia de la deuda es que es sobre trabajo futuro. Entonces hay algo de la explotación a futuro que se tiene que asegurar de una manera, ¿no? O sea, el salario está en deuda el empleador con vos por un trabajo que ya realizaste. Te lo paga y cancela esa deuda, pero vos el trabajo ya lo realizaste. La deuda es cómo se apropia de ese trabajo y cómo garantiza que vos trabajes a futuro. Entonces hay algo de una arquitectura, ¿no? Que es por un lado legal, jurídica, y por eso es tan importante la cuestión jurídica y la famosa seguridad jurídica en la cuestión de la deuda, pero por otro lado tiene que ver en el trabajo sobre sí, que implica constituirte como pagador obediente o pagador ejemplar, o justamente honrar tus deudas, ¿no? Entonces ahí lo que nos parece importante es pensar cuáles son estas formas de moralización que exige esta economía del endeudamiento, ¿no? Y a la vez que tienen podríamos decirlo así, esta pinza por el lado de la teología de la prosperidad, que es muy fuerte, pero también una versatilidad para imbricarse con las economías ilegales, ¿no? Y con la capacidad de producción de autoridad en los territorios desde las economías ilegales, y esta gestión entre lo continuo y lo discontinuo de la obligación a futuro, ¿no?
y la discontinuidad de las formas de ingreso y la discontinuidad de las formas de trabajo. Entonces, nos parece importante, como son intuiciones que nosotras un poco vamos conversando, de cómo hay algo de lo que abrió a nivel de la cotidianeidad, ¿no? Y de la discusión sobre las formas de vida, del deseo, de los desacatos a nivel cotidiano, los feminismos que están siendo intentados, digamos, de aplacar, ¿no? Y de calmar y de reestructurar a través de la moralidad y el papel que tienen las finanzas en ese intento de llevar a futuro la obligación. En este sentido, para nosotras es importante esto, el papel de pensar cómo están interviniendo las finanzas, es decir, esta obligación a futuro en la gestión de la crisis, ¿no? Esta especie de sostenimiento de la crisis, en la que la crisis es permanente pero nada termina de estallar, ¿no? Siempre parece haber un umbral de tolerancia mayor de las condiciones de saqueo, de despojo cada vez mayores, ¿no? Y a veces decimos, bueno, en Argentina esto es claro, ¿no? Hasta el propio gobierno dice, nosotros pensamos que si anunciábamos tales y tales medidas esto iba a estallar, y no estalla, lo dice el propio gobierno, ¿sabes? Con un cinismo hacia todos nosotros y especialmente hacia las organizaciones, digamos que hay justamente una capacidad de gestionar la paciencia que decimos, ¿de qué está hecha? Y ahí nos parece que el terreno de lo financiero como terreno capilar de esta contrarrevolución cotidiana, ¿no? Como esta forma de gestionar la crisis de manera culpabilizadora, individual y privada, y carísima, ¿no? Porque las tasas de interés son carísimas. Entonces ahí nos parece que hay como un terreno a investigar, y en ese sentido nos parece que hay una clave de pensar la desobediencia desde estas prácticas feministas de desendeudarse, de desacatar la deuda y al mismo tiempo de no asumir un mandato de austeridad, ¿no? Estamos ahí pensando, bueno, ¿qué terreno se arma si combinamos esas claves, ¿no? Y acá algunas compañeras en las entrevistas dicen, bueno, estamos pensando en formas de provisión de recursos porque necesitamos, por ejemplo, para sembrar, pero como eso implica pensar, sembrar agroecológico, implica pensar que también son restringidas y limitadas las ofertas de crédito que se puede hacer desde las organizaciones. Bueno, pero ¿cómo ensamblamos esas formas de crédito con otras? Y después hay otras compañeras que justamente están diciendo, bueno, ¿qué significa contraer una deuda para abortar, por ejemplo? Y que cuando uso el dinero que tengo para abortar no estoy pagando los servicios básicos, entonces entro en un circuito de deuda que o pido ayuda a otras o digamos, me hundo completamente, ¿no? Entonces, ¿cómo justamente poder contar la deuda? Porque una de las compañías que dice, bueno, yo no quería contar que dejé de pagar los servicios porque me tuve que hacer un aborto y que para eso usé el dinero, es decir, cómo poder contar y narrar, ¿no? Esas experiencias también implica desprivatizar la deuda, de alguna manera. Entonces son más bien como claves. La cuestión de la criminalización allá también es muy fuerte. Ahora está especialmente, digamos, focalizada en las compañías del movimiento indígena, ¿no? Que están denunciando los emprendimientos turísticos de agronegocios sobre las tierras, entonces son las que están siendo más criminalizadas en Argentina actualmente, pero todas las formas de especulación inmobiliaria informal y formal tienen que ver justamente con esta economía del endeudamiento, que no solo se da, digamos, en las partes céntricas de la ciudad, sino que también lo que vemos es especulación inmobiliaria informal en las villas, ¿no? Donde hoy alquilar una habitación para los migrantes y las migrantes es carísimo, tiene los mismos precios que alquilar en el centro, pero bueno, justamente no necesitas garantías, y la deuda también vemos que hoy es tomada por muchos y por muchas para comprar garantías para alquilar, ¿no? Entonces, por lo menos allá en Argentina necesitas garantías de propietarios para que te den un alquiler, ¿no? Y entonces hoy, como eso no lo podés solucionar por lazos de cercanía, bueno, compras la garantía y te endeudas y pagas por mes la garantía del alquiler. Entonces pagas el alquiler más la deuda por la garantía. Entonces ahí hay un avance justamente sobre estos terrenos que son posibles de ser botín de endeudamiento, ¿no? Y lo de la criminalización es tal cual como lo decís, pero allá sobre todo está ahora focalizado en el movimiento indígena. Vale, pues nada más. Muchas gracias.